Dormido. Jessie puede decir, y ahora comienza mi guardia. Entonces, vamos a utilizar un nuevo cuaderno. Entonces, cristales, interacción electrón-fonón. En cristales moleculares. Bueno, entonces básicamente nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema es nosotros definir qué hacen ahí, cuáles son los elementos del sistema y qué hacen los elementos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cristal iónico como la sal, ¿sí o no? Tenemos cationes y aniones en la misma celda unidad. Típicamente ellos van a oscilar en direcciones opuestas, ¿cierto? Entonces, probablemente nosotros tenemos un cristal iónico. Cristal iónico. Básicamente acá hay cationes. Tenemos aniones. Básicamente esos dos, ¿cierto? Y recuerden que típicamente lo que se acopla con los electrones es un campo eléctrico. O sea que si hay un campo eléctrico creado por la red debido a las oscilaciones, entonces nosotros podemos decir que ese campo eléctrico inducido acopla oscilaciones y electrones, ¿cierto? Es básicamente porque el campo eléctrico siente un gradiente y un potencial. O sea que el gradiente y un potencial crea un campo eléctrico. Y cuando nosotros tenemos un potencial que varía, nosotros podemos decir que tenemos un potencial phi de R menos R', pero hay una distancia de distorsión que voy a llamar R mayúscula. Debido a esa distancia de distorsión, entonces tenemos un campo eléctrico inducido y este sería como el desplazamiento medio de las vibraciones en presencia de un potencial armónico. Un momentico. Bueno, entonces, en este orden de ideas, nosotros lo que podemos hacer es definir que existe este potencial, obviamente, tiene asociada una energía potencial UDR igual a menos la carga del electrón por el potencial. Esto pues es muy básico, electromagnetismo, ¿cierto? Energía potencial. Entonces, básicamente que el hamiltoniano interacción electrón-fonón es como vimos la clase pasada, la suma sobre SZ, integral sobre D3R. Y sacamos el valor esperado
de ese potencial. O sea que esto sería básicamente el operador de campo si daga de R,SZ por este de acá, HDR, pero esto lo tenemos que convertir en algo cuántico, ¿cierto? Entonces tenemos que convertir en algo cuántico para eso. Entonces colocamos el gorrito acá multiplicado por el operador de campo, ¿sí? De R,SZ. Listo. Bueno, si nosotros tenemos esto, básicamente que lo primero que nosotros quisiéramos hacer es expresar el campo eléctrico inducido debido a las oscilaciones de la red. Entonces les coloco un ejemplo. Supongamos que tenemos acá un electrón o un anión, por ejemplo, y tenemos acá un catión en un tiempo t igual a 0. Básicamente, esto es una cadena. Entonces, obviamente acá hay unos resortes. Entonces, en un tiempo, digamos, t igual a t1, ya cuando estos están vibrando, digamos que estos dos se han comprimido, ¿cierto? Y estos dos también de acá, debido a los resortes. Por lo tanto, la distancia entre esos dos ya no es 0 como acá, no están alineados. Aquí ya hay un diferencial de distancia importante. Ese diferencial de distancia, por ejemplo, que lo voy a llamar D, básicamente tiene que ver con el desplazamiento del catión menos el desplazamiento del anión. Esa distancia yo la puedo expresar como el desplazamiento del catión menos el desplazamiento del anión. Y si yo puedo cuantizar esa distancia, puedo hallar el campo eléctrico en términos de esa distancia, pues ya lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, venimos a ver cómo es que se cuantiza esa distancia. Eso es muy parecido a lo que nosotros habíamos hecho la clase pasada, que U sub J más no es otra cosa que U más DRJ. Y esto es igual a la suma sobre Q de H barra sobre 2NM. Colocamos aquí M más. Esto es importante porque para poder que esa diferencia sea significativa, los aniones y cationes tienen que tener diferente masa. Entonces, por omega sub Q, todo esto a la 1/2, por la permitividad en el medio de los cationes que multiplica a sub Q más a sub menos Q daga por E a la I Q punto RJ. ¿Sí o no? Típicamente yo puedo sacar esta masa de esta raíz y yo puedo escribir esto como la suma sobre Q de H barra sobre 2 N omega sub Q
a la 1/2 que multiplica a E, el vector de polarización para los cationes, perdón, para los aniones, dividido la raíz de la masa del anión multiplicado por A sub Q más A sub menos Q daga por E a la I Q punto RJ. Ahora, si yo voy a hacer lo propio con el desplazamiento de los cationes, entonces simplemente coloco un menos acá, ¿cierto? Esto también es un menos, esto un menos, pero el resto es exactamente igual. O sea que sería esto menos acá y ya. Ahora, obviamente, pues, si yo quiero hallar, por ejemplo, el momento dipolar, del que nosotros hablamos también la clase pasada, recuerden que el momento dipolar es básicamente un vector que va en la dirección del desplazamiento entre dos cargas y en esa misma dirección va el campo eléctrico, que es igual a Z por E, obviamente que es la carga, porque estamos colocando aniones y cationes del mismo tipo, entonces estamos considerando que uno es ZE y el otro es menos ZE, ¿cierto? Entonces esto multiplicado por la distancia que lo separa, que sería U más bien U sub J más menos U sub J menos. Si yo reemplazo lo que tengo en la diapositiva anterior, entonces ¿cómo me queda esto? Esto queda ZE, factor ¿de quién? De la suma sobre Q de H barra sobre 2N omega Q a la 1/2 eh, multiplicado por el vector de polarización para los aniones como función del vector de onda dividido la raíz de la masa para los aniones que multiplica a A sub Q más A sub menos Q daga E a la I Q punto RJ. Ahora, vamos a coger, hagamos esto, coloquemos esto en este color. Entonces, S es U sub J más, ¿cierto? Este Z lo habíamos escrito en verde. Y entonces acá tenemos menos la suma sobre Q de H barra sobre 2N omega sub Q a la 1/2. Entonces estamos ahora haciéndole a este. Restando el desplazamiento de los cationes en dirección opuesta, ¿cierto? Por epsilon menos de Q digo la raíz de M menos que multiplica a sub Q más A sub menos Q daga por E a la I Q punto RJ. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este de acá y este de acá son factor común. Este de acá y este de acá también, este de acá y este de acá también, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros así podemos expresar el momento dipolar P de la siguiente forma. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos
ZE, ¿factor de quién? O no le coloquemos factor, coloquémosle por la suma sobre Q de H barra sobre 2N omega Q a la 1/2, ¿cierto? Que multiplica a estos de acá, la diferencia de este y la diferencia de este, ¿cierto? El vector de polarización para los aniones dividido la raíz de la masa del anión menos el vector de polarización para los cationes dividido la raíz de la masa del catión, ¿cierto? Pues ahora multiplicamos acá, multiplicado por A sub Q más A sub menos Q, daga que multiplica a E a la I, Q punto RJ. Listo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces ahora que ya tenemos el momento dipolar, básicamente que podemos obtener el campo eléctrico, digamos cómo obtener el campo eléctrico dado el momento dipolar, ¿cierto? Entonces vamos a proceder. El campo eléctrico, básicamente nosotros habíamos visto que el campo eléctrico era ¿qué? O más bien la polarización era que la polarización en la ley de Gauss, nosotros teníamos que la divergencia de D era igual a ¿quién? A la divergencia de epsilon sub cero por el campo eléctrico más la polarización, ¿cierto? Y en el caso de que no hubiera, digamos, carga, densidad de carga ligada, esto era igual a cero. Eso significa de acá que el campo eléctrico por epsilon sub cero más la polarización es igual a cero. De acá nosotros podemos obtener que el campo eléctrico no es otra cosa que la polarización o menos la polarización dividido epsilon sub cero. Más sin embargo, la polarización realmente es la densidad por el momento dipolar, es decir, es el número de partículas dividido el volumen por el momento dipolar, o sea que nos queda esto menos n por v por el momento dipolar sobre epsilon sub cero. Pero nosotros ya tenemos el momento dipolar. Entonces el campo eléctrico es básicamente igual a menos el número de partículas por el volumen sobre epsilon sub cero por ZE, ¿cierto? Vamos acá, ZE entre paréntesis. ¿Por quién? Por esta parte de acá, que lo que tenemos es lo siguiente. Espero yo reviso una cosa. Aquí necesito un nudo longitudinal. Espera un momentico. A ver, déjenme pensar. Listo. Creamos primero esto así. Entonces, esto es la suma sobre Q de H barra sobre 2N omega Q entre raíz que multiplica a el vector polarización para los aniones sobre la raíz de la masa menos el vector polarización para los cationes sobre la raíz de la masa
aquí que multiplica a sub q más a sub menos q daga por e a la i q punto rj, ¿cierto? Listo. Yo quiero, a ver, yo una de las cosas que quiero hacer es lo siguiente. Déjenme pensar. Yo necesito demostrar que ese campo eléctrico se propaga de forma longitudinal. O sea, que el campo eléctrico realmente va en la dirección de Q. Esa es la observación. Ese es el empirismo. Entonces, listo. De esta forma, yo voy a definir que el vector polarización para los aniones dividido la raíz de la masa aniónica menos el vector polarización para los cationes dividido entre la masa catiónica, esto es simplemente una constante, C de Q, multiplicado por el vector Q. O sea que de alguna forma esos vectores polarización indican que la propagación va en dirección de Q, ¿cierto? Entonces, bueno, pues yo lo que necesito, bueno, yo puedo reemplazar esto allí, pero también puedo hacer otra cosa. Puedo coger y puedo sacar el producto punto de esta ecuación con el vector Q, punto Q, y aquí, punto Q en ambos lados. De esta forma me queda que la magnitud de Q al cuadrado por C de Q es igual a, espera un momentico, E más de Q dividido la masa aniónica menos E menos de Q dividido la masa catiónica, producto punto con Q. ¿Hasta ahí va bien la cosa o no? Sí, señor. Listo. Déjenme pensar qué puedo hacer acá. A ver, ve que estoy un poquito confundido por una cosa. Si yo reemplazo esto, yo originalmente tenía que esto de acá lo había definido como esto de acá. Entonces voy a escribir el campo eléctrico en esos términos. Entonces el campo eléctrico en esos términos, vamos a ver si por aquí me funciona la cosa. Sería menos el número atómico por la carga eléctrica por el número de partículas. Tiene sentido dividido epsilon sub 0 por el volumen, ¿cierto? Ah, ¿yo por qué multipliqué por el volumen ahorita? A ver. Esto era dividiendo el volumen, lo siento. Entonces esto de acá, básicamente, que lo multiplico por la suma sobre Q de la raíz de H barra sobre 2N omega Q por esta diferencia de acá. Pero sabemos qué es esto. Yo creo que esto sí me va a funcionar. Esperen y verán. A ver. Multiplicado por A sub Q más A sub menos Q daga por E a la I Q punto RJ, ¿cierto? Entonces,
A ver, ahora lo único que tenemos que hacer es saber esto qué es. Y eso lo podemos despejar de acá. Entonces, básicamente, si despejamos de acá, nos queda que C de Q es igual a Q vector dividido la magnitud de Q al cuadrado, producto punto con E más de Q dividido la masa aniónica, menos E menos de Q dividido la masa catiónica. Si yo reemplazo esta ecuación acá, es básicamente, y ahorita vamos a mirar por qué fue que hice eso. Me queda menos ZN sobre epsilon sub 0 V suma sobre Q de la raíz de H barra sobre 2 N omega Q. Entonces, esto queda como Q vector sobre la magnitud de Q al cuadrado. Esto producto punto con E más de Q sobre la raíz de la masa aniónica menos E menos de Q sobre la raíz de la masa catiónica. Producto punto. Ah, no, producto punto no. Por este vector Q de acá. Por A sub Q más A sub menos Q. Daga por E a la I Q punto RJ. ¿Por qué hicimos esto? Básicamente por lo siguiente. Lo que yo quiero hacer es expresar esa diferencia de vectores de polarización de forma tal que eso me quede proporcional al vector de onda. Para obtener, esta es la componente longitudinal de esto. Recuerden que la componente longitudinal de una onda es la componente que se mueve paralelo al vector de desplazamiento. Más sin embargo, cuando tenemos ondas transversales, la onda realmente se está desplazando en dirección ortogonal a los desplazamientos de energía. Acá no, esto es una dirección paralela. ¿Queda claro eso hasta ahí o no? señor. ¿Cómo? Sí, señor. Diga que no iba a ver a Osman. No, porque me pegue. Listo, entonces. A ver. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos es mirar a ver cómo es el campo eléctrico en RJ, ¿cierto? Y a partir de eso definir un potencial que nos permita introducirlo aquí en la definición del hamiltoniano electrón-fonón. Entonces, de eso nosotros tenemos que el hamiltoniano en una posición RJ queda como, queda de la siguiente forma. A ver. Esto queda igual a ver si me acuerdo, o sea, menos ZN sobre epsilon sub 0 dividido por V, ¿cierto? Suma sobre Q de H barra dividido 2N omega Q, que multiplica Q vector dividido la magnitud de Q cuadrado, producto punto con E más de Q sobre la raíz de la masa aniónica menos E menos de Q sobre la raíz de la masa catiónica
multiplicado por... se me olvidó. Aquí debe ir un Q, de alguna forma. Si acaba un Q, esto es multiplicado por A sub Q más A sub menos Q, daga, aquí por Q, por E a la I Q punto R, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, básicamente, una cosa que a mí me interesa saber es esta. A mí me interesa saber si yo puedo relacionar algo de acá con un gradiente, es decir, si yo puedo coger y expresar esto como si fuera menos el gradiente de algo, ¿sí o no? ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Y ese algo que va dentro de ahí, ¿cómo se llama? Chicos, por favor, no vayan a hacer llorar que está muy tarde. ¿Cómo se llama esto que va aquí adentro? Interferencia. ¿Cómo? Interferencia. La coherencia. ¿Cuál ubican a este man? Que se le pasó el canal, Yesid. Cambie de canal. No sé por qué vino solamente. Se me pareció. Esto es más clásico. Ahora sí que veo que necesitamos ver a la lectiva. Con urgencia. Esto es el potencial. Recuerden, el menos gradiente de un potencial es el campo eléctrico. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces lo que yo quiero saber es si de alguna forma hay un gradiente acá metido. ¿Qué podría haber un gradiente? Pues vamos a ver. Esto obviamente esto es R sub J. Lo único acá que podría ser un gradiente espacial sería esta parte, ¿sí o no? ¿Cierto? Pareciera que si yo aplico el gradiente a esto, le bajo una Q acá, ¿sí o no? Pero también bajo una I. Entonces vamos a ver qué sucede. Si a mí me da por ensayar, y yo digo, yo quiero calcular el gradiente con respecto a Q, que es el vector de onda, de E, perdón, con respecto a RJ, de E a la IQ punto RJ. Vamos a ver qué da esto. Esto es igual, obviamente, en términos de componentes. Esto es la suma sobre I de la derivada con respecto a RJ, pero sumada sobre I, ¿cierto? De E a la IQI RJI, ¿cierto? Si yo saco esa derivada, obviamente esto va en dirección ahí, ¿cierto? Una dirección generalizada. Yo saco esa derivada ahí, entonces, ¿cómo queda esto? Queda la suma sobre I de, haría entonces I por QI, ¿cierto? Que multiplica, tenemos aquí AI, que es el vector unitario, por E a la I, QI, RJI. Bueno, entonces, listo. Entonces, acá, básicamente, ¿qué tengo yo? Esto es un producto punto porque acá hay una suma sobre I, ¿sí o no? Y esto también es un producto punto. Ah, no, este es un número, perdón. Esto aquí es un número que va en esa dirección, ¿cierto? Es un número que va en esta dirección de acá, por lo tanto, esto simplemente es un vector Q. ¿Sí o no? Entonces, a ver, un momentico.
¿Qué más puedo hacer? Yo estoy dando a hacer esto lo más formal posible. Mm, QI por RJ super I. Está muy bien. Yo pienso una cosa. Acá queda un producto punto. No, no tengo que hacer nada. Simplemente este vector. Esto es una suma sobre I. Espérate un momentico. No, lo que pasa es que yo quiero hacer esto lo más formal posible. Esto sería como la suma sobre I, ¿cierto? De I por QI por la suma sobre K igual a 0 hasta más infinito de I, QI, RJ super I a la K todo multiplicado por AI. Hasta ahí vamos de lujo. Si yo introduzco acá esto, ¿cierto? Entonces me queda que esto es igual a la suma sobre I. No, suma desde K igual a 0 hasta más infinito de I por Q sub I que multiplica a I QI R sub J super I a la K por ahí, ¿cierto? Aquí la suma sobre I. De esa suma sobre I en componentes de notación tensorial, esto aquí da I que multiplica el vector Q. Aquí, bueno, falta un sobre N factorial. Aquí también falta sobre N factorial. Esto es IQ.RJ, ¿cierto? A la K sobre N factorial multiplicado por AI, ¿cierto? Entonces, obviamente, multiplicado por ahí no, sino en la dirección ahí. Pero cuando yo ya, sí, tan pendejo. O sea, cuando ya quito ese I de acá, entonces también pierdo la dirección. Ahora sí. Como esto no depende de K sino de esto, entonces esto es I por Q suma desde K igual a 0 hasta más infinito de perdón, de IQ.RJ a la K sobre N factorial. Y esto básicamente es IQ que multiplica a E a la IQ.RJ, ¿cierto? Y ese es el gradiente, o sea, el gradiente que estoy buscando. El gradiente con respecto a RJ de E a la IQ.RJ no es otra cosa que I, ¿cierto? Por el vector Q por E a la IQ.RJ. Eso significa que Q por E a la IQ.RJ divido ambos lados por I, pero 1 sobre I es menos I, o sea que esto es menos I por el gradiente con respecto a RJ de E a la IQ.RJ, ¿cierto? Bueno, si yo me devuelvo acá, esto es lo que yo estaba buscando. Y acá, simplemente puedo reemplazar esto que tengo acá, lo puedo reemplazar por menos I por el gradiente con respecto a RJ de E a la IQ.RJ.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Saque ahora. Yo puedo expresar el campo eléctrico en RJ igual a menos ZE por el número de partículas dividido epsilon sub 0 por el volumen, suma sobre Q de H barra sobre 2N omega sub Q a la 1/2, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto, obviamente multiplicado por Q, dio la magnitud de Q cuadrado, producto punto con el vector polarización para el anión, dividido la masa aniónica, menos el vector polarización para el catión, dividido la masa catiónica, ¿cierto? Aquí esto multiplicaba a sub Q más A sub menos Q daga, multiplicado por Q vector por E a la I Q punto RJ. Pero este ya sabemos que es menos I por el gradiente, entonces lo escribimos. Escribimos entonces esto es menos ZN sobre epsilon sub 0 V suma sobre Q de H barra sobre 2N omega Q a la 1/2 que multiplica Q dividido la magnitud de Q cuadrado producto punto con E más de Q sobre la raíz de M menos E menos de Q sobre la raíz de M, ¿cierto? Por esta parte de acá, por A sub Q más A sub menos Q daga, por esta parte de acá que era menos I por el gradiente con respecto a RJ de E a la I Q punto RJ. ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Ahora vamos a observar una cosa. Yo puedo sacar este gradiente de acá. Obviamente este menos con este menos se van, ¿cierto? Ah, no, mejor no. Saquemos este menos gradiente de acá. Porque nada del resto de las cosas depende de RJ, ¿sí o no? Sí, señor. Multiplicamos esta I acá y la quitamos de acá, ¿cierto? O sea que nos queda que el campo eléctrico en RJ básicamente es igual a menos el gradiente con respecto a RJ de menos I por Z por E por el número de partículas sobre epsilon sub 0 V suma sobre Q raíz de H barra sobre 2N omega Q que multiplica el vector Q dividido su magnitud al cuadrado. Producto punto con E más de Q dio la raíz de M más menos E menos de Q. Eso no va a caber ahí, ¿cierto? Multipliquémoslo acá abajo. Por Q dividido la magnitud de Q al cuadrado. Producto punto con el vector polarización para el anión dividido la masa aniónica menos el vector polarización para el catión dividido la masa catiónica multiplicado por A sub Q más A sub menos Q daga, ¿cierto?
¿Qué más me falta ahí? Multiplicado por E a la IQ.RJ. Ahí cerré paréntesis. Lo que está por lo tanto, lo que está dentro del gradiente, como E, es igual a menos el gradiente de un potencial. Lo que está dentro del gradiente simplemente es el potencial evaluado en RJ. ¿Estamos de acuerdo? No escucho. Sí, señor. ¿Profe? Bien. Hola, ¿Qué hubo, Osman? Ah, Ah, sí. No, pensé que no lo escuchaba. Entonces, esto en amarillo es el potencial. Todo esto. Así el potencial, phi en RJ, por lo tanto, queda como. Queda menos I, ZEN, sobre epsilon sub 0 por el volumen, por la suma sobre Q de H barra dividido 2N omega Q, ¿cierto? A la 1/2. Esto multiplicado por Q dividido su magnitud al cuadrado, producto punto con el vector polarización para el anión dividido la masa del anión, menos el vector polarización para el catión dividido la masa del catión, ¿cierto? Esto multiplicado por A sub Q más A sub menos Q, daga por E a la I Q punto RJ. Ese es el potencial. Ahora, para yo reemplazar en la expresión que tenía originalmente para el Hamiltoniano electrón-fonón, obviamente lo que necesito es este UDR, es una energía potencial, que es el potencial eléctrico multiplicado por menos E. Y ese lo voy a reemplazar en la definición del operador de campo del Hamiltoniano electrón-fonón, ¿cierto? Entonces, básicamente, para que esto se convierta en la energía potencial, para que esto se convierta en UDR, ¿qué es lo que debo de hacer? Multiplicar eso por menos E. O sea, que esto se convierte en un signo más y esto al cuadrado, ¿sí o no? Y listo. Y eso es lo que necesito yo, básicamente, para reemplazar en la expresión para el Hamiltoniano electrón-fonón. Entonces, básicamente, Hamiltoniano electrón-fonón es igual a la suma sobre SZ, ¿cierto? De la integral sobre D3R del operador de campo daga de R, SZ por HDR cuantizado, ¿cierto? Por sí de R, SZ. Entonces voy a reemplazar la descripción. Bueno, ese HDR, me equivoqué de notación, yo lo voy a llamar a UDR, ¿cierto? Listo. Esto queda como la integral sobre D3R. Nosotros la clase pasada ya aprendimos cómo reemplazar esto para un sistema estacionario, ¿cierto? Pero recuerden que este operador de campo de acá
lo puedo expresar como la suma sobre K' y sigma prima de una función de onda o una función escalar, si asterisco, de K' evaluado en R, ¿cierto? Por el operador creación de electrones CK' sigma prima daga por la función de onda spin chi sigma prima asterisco de SZ. Esta parte de acá la voy a trabajar en blanco. Entonces esto de acá lo voy a colocar como la suma sobre K sigma de phi sub K de R por C sub K sigma por chi de sigma sub sigma de SZ. Y aquí obviamente en la mitad va ese UDR. Listo. ¿Alguna objeción hasta ahí, chicos, o todo bien? Todo bien, pero regala un momentito. Bueno. Entonces ahora, a ver qué podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es que podemos sacar todas las sumatorias para afuera. Las que dependen de R, las dejamos ahí para integrarlas. Y las que dependen de sigma, que son las funciones de onda spin, las colocamos juntas y los operadores creación y destrucción también. Entonces, básicamente, ¿cómo queda esto? Esto queda la suma sobre SZ. La suma sobre K y K'. La suma sobre sigma y sigma prima. ¿Sí o no? Entonces, primero vamos a integrar. Entonces, acá queda la integral sobre D3R de phi sub K' asterisco de R por U de R por phi sub K de R. Después, ¿qué tenemos? Después vamos a tener el producto. Quitemos esta suma de acá y la colocamos acá después. La suma sobre SZ de K sub sigma asterisco. Esto sería sigma prima. Sí, sigma prima de SZ por K sub sigma de SZ. Sabemos que esto de acá, delta de sigma, sigma prima, ¿cierto? Acá multiplicado por C sub K prima, sigma prima, daga, por C sub K sigma. Hasta ahí vamos de lujo, ¿sí o no? Entonces la suma sobre K y K prima. La suma sobre sigma y sigma prima por la integral de sobre D3R segundo de phi sub K asterisco, phi sub K prima asterisco de R por U de R por phi sub K de R por C sub K prima sigma prima daga C sub K sigma multiplicado por delta sigma sigma prima, ¿cierto? Entonces, si implementamos esto con respecto a uno de los sigmas, así el hamiltoniano electrón-fonón queda de la siguiente forma, queda como la suma sobre K, K' y sigma de la integral sobre D3R de sigma sub K' asterisco de R, U de R, phi sub K de R, C sub K' sigma daga y C sub K sigma. O sea que tampoco no hay ninguna interacción que invierta el spin, ¿cierto?
Entonces, básicamente ahora lo que nos queda es simplemente reemplazar UDR y mirar a ver cómo vamos a organizar, como en la clase anterior, la interacción electrón-fonón. Listo. Entonces, esto básicamente es que, entonces, reemplazamos la interacción electrón-fonón, esto queda como la suma sobre K, K' y sigma de la integral sobre D3R de phi sub K asterisco DR. Aquí tenemos entonces lo que nos había dado la energía potencial. Es igual a quién es igual a I, Z E al cuadrado N sobre epsilon sub 0 V, la suma sobre Q de la raíz de H barra sobre 2N omega Q. ¿Sí o no? A ver, ¿qué más hacemos acá? Esto sería entonces por, tenemos aquí, un segundo. Aquí teníamos Q, dio la magnitud de Q al cuadrado, producto punto, ¿con quién? Con el término que es el vector polarización para el anión, dividido la raíz de M de la masa aniónica menos el vector polarización para el catión, dividido la masa catiónica, ¿cierto? Y nos queda por A sub Q más A sub menos Q DAC, ¿cierto? Entonces, multiplicado por E a la I Q.RJ. Cierro acá. Acá me queda multiplicado por este de acá, ¿cierto? O sea, por phi sub K de R por C sub K prima, sigma daga C sub K sigma. Hasta ahí todo bien, chicos, ¿sí o no? Chicos, Sí, estamos. ¿sí me escuchan? Sí, ¿usted nos escucha? Sí, sí, yo lo escucho. Ahora, lo típico que nosotros hacemos es que aislamos este operador desplazamiento para el fonón y este operador número para los electrones. Y el resto de lo que queda adentro es la interacción electrón-fonón. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a coger esta suma de acá con esta suma de acá. Entonces, como nos queda la interacción electrón-fonón, es básicamente la suma sobre K, K', Q y sigma, ¿cierto? De I al I, Z, E al cuadrado, N sobre epsilon sub 0 B. Y Z, E al cuadrado, N, epsilon sub 0 V, ¿cierto? ¿Por quién? Por este término de acá, ¿cierto? Entonces queda por la raíz de H barra sobre 2N omega sub Q. Como esta integral depende de unas funciones que dependen de K y K' a su vez, entonces la podemos dejar para lo último. Ahora tenemos este término de acá y después este de acá.
que espera un momentico. Como yo estoy evaluando, ojo, yo estaba evaluando ese potencial, lo estaba evaluando en R. O sea que este de acá no es RJ, sino que es R minúsculo. ¿Sí entienden por qué, chicos? Ahí vamos. Chicos, Sí. ¿sí entienden por qué es R minúscula y no RJ? Pues asumimos que porque está asumiendo toda la apreciación. O sea, no es solamente sobre la coordenada J, sino sobre el Se vector le R. entrecorta mucho, hable más alto, porfa. Por lo que se está evaluando todo el espacio, ¿no? No, porque es que cuando nosotros hallamos ahorita ese potencial, a partir de acá estamos evaluando el campo eléctrico en RJ, pero este potencial era en R, ¿cierto? O sea que acá debemos de haber quitado esto y Ah, colocar R, ¿cierto? Sí, señor. sí, ahora sí. Para un R arbitrario. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este producto por Q dividido la magnitud de cual cuadrado producto punto con. El vector polarización para el anión sobre la raíz de M menos el vector polarización para el catión dividido la raíz de M menos, que es la masa aniónica, a esta parte de acá que la multiplica. Este E a la IQ, no, como depende también de R, no lo puedo sacar de esta integral, ¿cierto? O sea que acá esta parte la multiplica la integral sobre D3R de phi sub k asterisco, phi sub k prima asterisco de R por phi sub k de R por E a la IQ punto R. Todo esto que está acá, ahora sí multiplicado por A sub Q más A sub menos Q daga por E a la IQ punto R, perdón, por C sub K prima sigma daga por C sub K sigma, que acá está la parte de la interacción electrón-fonón, ¿cierto? Eso es lo que nosotros, digamos, necesitamos. Esto es lo que nosotros necesitamos para decir que esto es un Hamiltoniano electrón-fonón. El resto de los términos que tenemos acá es lo que acompaña, básicamente, este término de acá es lo que acompaña la interacción. O sea, esta es la constante de interacción. Así, si nosotros escribimos el Hamiltoniano electrón-fonón como la suma sobre K, K', Q y sigma de G. Acá tenemos una constante G evaluada en K, K' y Q, ¿cierto? Que multiplica a la interacción electrón-fonón. O sea, A sub Q más A sub menos Q daga por C sub K prima sigma daga C sub K sigma. Entonces, y esta interacción electrón-fonón de acá, la que tenemos aquí, es básicamente, como es una energía, obviamente que es un escalar, ¿cierto? Aquí tenemos esta primera parte. Y z e al cuadrado n sobre epsilon sub 0 v por la raíz de h barra
sobre 2n omega q multiplicado por q dio la magnitud de q al cuadrado, producto punto con el vector de polarización para el anión, dio la masa aniónica menos el vector polarización para el catión, dio la masa catiónica, por esa integral. Por la integral sobre 3r de phi sub k prima asterisco dr phi sub k dr por e a la i q punto r. Esa es la interacción electrón-fonón. Dentro del trabajo que ustedes van a hacer de la clase anterior, de hacer la presentación que les pedí. Entonces, básicamente que acá, yo quiero que ustedes comparen el hamiltoniano electrón-fonón del modelo de Gilliam, ¿cierto? Que obtuvimos la clase anterior y lo comparen con este. Quiero que me digan básicamente esto. Ambos hamiltonianos están divididos por ¿cuál cuadrado? ¿Ese qué tipo de efecto es? Entonces, la magnitud de ¿cuál cuadrado? Eso es una cosa. Quiero que me discutan la relación para que la interacción fonón sea grande o sea pequeña. Digámoslo así. Que ¿cuál es el rol que tiene el vector polarización? Ya sea del anión o del catión y la masa. Por ejemplo, si las masas fueran iguales, obviamente los vectores de polarización tienen que ser diferentes para poder que la interacción electrón-fonón, digamos que sea diferente de cero. ¿Y por qué aquí aparece esta integral y en el de Gilliam no aparece? Quiero que me comparen eso para cuando yo les diga que me presenten eso. Listo, ahora, Yesid, la parte que usted me envió está bien, pero la necesito en diapositivas para que la pueda presentar. ¿Sí me entiende? ¿Me escuchó? Yesid. Sí. Este micrófono está muy lejos.